¿Por qué la vida de Jaime Garzón es una propuesta de televisión pertinente en 2024? Buenos días, les damos la bienvenida a este espacio de la Defensoría de las Audiencias de Canal Capital, un espacio de participación y escucha de las audiencias de Capital. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Hoy continuamos conversando sobre Garzón Vive, la serie sobre la vida de Jaime Garzón. Recordemos que la serie Garzón Vive relata la historia de uno de los periodistas y humoristas más recordados y amados de Colombia, Jaime Garzón, quien con su inteligencia, suspicacia y humor puso en apuros a la esfera política de nuestro país. ¿Y entonces no le dijeron por qué le cambiaron al muchacho ese? No, una decisión de la normal de la Concordia. Bueno, pero ¿por qué le preocupa tanto que le hayan cambiado a ese muchacho? Carmen, porque es buen maestro, porque es el mejor que me ha tocado, porque los muchachitos van a sentir que les hace falta, por eso. Y por lo visto usted también. Sí, a mí también. Garzón Vive, el humor que transformó un país. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Canal Capital, en el corazón de la televisión. Esta serie llegó a las pantallas de Capital desde el pasado lunes 21 de octubre a las 9 de la noche, con su emisión principal y con repetición a las 5:30 de la tarde. La serie ha gozado de una gran acogida. Hace 8 días conversamos con Alberto Serrano, hoy con Felipe Garzón, quien también, como veremos enseguida, está muy emocionado con la emisión de Garzón Vive por Canal Capital. Aprovechamos la ocasión para reiterarles que en este programa queremos conversaciones sobre las necesidades de información de las audiencias, sus expectativas, sus percepciones y sus hábitos de consumo. Te hace un ñero de esos en un carro así. Es el de la televisión. ¿Quién? Es Jaime Garzón, el de... Ah, Heriberto. Heriberto. Este año se cumplieron 25 años de su asesinato. Jaime, cuídese. Porque según esa gente eso no pasa esta semana. Pero su vida, su cariño y sus personajes están más presentes que nunca en nuestro corazón. No se preocupe que las preguntas son muy fáciles. Sí, ¿como cuáles? Como por ejemplo, ¿cuál es su teléfono? ¿Qué hacen esta noche? ¿Cuándo nos casamos? Llega a Canal Capital una producción para recordar a Jaime Garzón y su legado. Garzón Vive. Solo por Canal Capital, en el corazón de la televisión. Felipe Garzón, de 25 años, estudia medios audiovisuales y desde niño se ha interesado por la vida de Jaime Garzón y también por conocer la historia reciente de Colombia. En su conversación con el defensor de audiencias nos explicará en detalle cuáles son las razones íntimas que lo conectan con la vida de Jaime Garzón. Démosle la bienvenida a Felipe Garzón. Hola Felipe, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Audiencias Capital. ¿Por qué una serie como esa para un joven como tú resulta atractiva? Así que cuéntanos en principio quién eres tú, a qué te dedicas. Yo soy Juan Felipe Garzón y me dedico a estudiar pues cine y televisión y pues en mis ratos libres que también me dedico como a la lectura. Me gusta harto estudiar la historia, en especial pues la historia de Latinoamérica. Y pues para mí es un gran honor pues, o sea, estudiar también un poco a Jaime Garzón, porque si bien digamos que él, no solo digamos que compartimos el apellido, sino que él también es un personaje cuyo activismo todavía está muy reciente, es muy contemporáneo. Él fallece el 13 de agosto de 1999, pero como decía Luis Carlos Galán, cuando se asesinan los hombres, sus ideas se fortalecen. Felipe, ¿tú eres oriundo de Bogotá? No, señor, yo soy nacido en Villavicencio, pero pues llevo ya desde 2005 radicado en Bogotá. Esta ha sido prácticamente mi casa. ¿De dónde nace tu vocación y tu simpatía por la historia, Felipe? Tiene que ver un poco pues con mi crianza. Mis papás eran, digamos que les gustaba mucho comprar las enciclopedias en su época y todo. Y pues claro, en mi infancia no era mucho que existiera Facebook o existieran las redes sociales, sino que entonces yo pasaba tiempo libre, era justamente con las enciclopedias. A mí me gustaba pues ponerme a revisar y digamos esas que tenía el tiempo en especial, Sí. ellos se dedican
a recopilar historia y también geografía. Entonces yo me ponía como a leer y aprender un poco sobre el tema en historia y geografía nacional. Y para mí poco a poco ahí se fue ampliando. Cada que salía una serie que iba hablando de historia, yo como que comparaba también cuando las enciclopedias mencionaban ese tema y pues iba también consultando con mis profesores si esto, qué tan real era en esa serie, qué tan, o sea, si esos personajes existieron. Y así poco a poco fui digamos que apoyándome con mis profesores para ir creciendo como ese conocimiento y sobre todo sembrar esa duda de querer como saber y saber más y así poco a poco ir buscando textos de historia. ¿Y en qué momento empieza a desarrollarse en ti la conexión entre la historia y el mundo del cine y de la televisión y la producción audiovisual y la fotografía? ¿Cómo nace esa relación en ti? En mi primera infancia, cuando yo estaba en primaria, me llamaba mucho la atención la televisión y para mí yo llevo cerca a uno de los canales nacionales más importantes, que es Canal RCN. Y para mí, claro, siempre que yo me desplazaba hacia el centro, pasaba frente a la sede del canal. Y yo veía ahí como que decía, wow, que debe ser chévere trabajar ahí, debe ser chévere estar ahí. Y yo creía que pues el camino era estudiar periodismo, pero con el tiempo me fui dando cuenta que también existía la carrera de audiovisuales, que es donde podemos estar, o sea, como organizar y desarrollar todo lo que se ve en los canales. Ese es como mi anhelo, compartir el conocimiento y enseñarles a los jóvenes a través del audiovisual que, o sea, qué tan grande y maravilloso es nuestro país. En todo caso, no deja de llamarme poderosamente la atención el hecho de que has mencionado que originalmente tenías la sospecha que lo tuyo originalmente iba a ser el periodismo. ¿De dónde tenías esa intuición? ¿Por qué tienes esa intuición en ti desde pequeño? Yo veía la televisión y yo veía que como que los periodistas eran como los que más tenían la oportunidad como de recorrer el país, o sea, informando y dándolo a conocer. Entonces yo decía como quiero también conocerlo y difundir como todas esas noticias cuando hacían eventos en distintos lados, en los llanos, en el Pacífico, incluso en La Guajira, lugares así muy aislados. Yo decía como yo también quiero ser parte de ese equipo y compartirle a la población qué tan maravilloso es nuestro país. ¿Qué te fue llevando a Jaime Garzón? ¿Cómo empiezas tú a saber que Jaime Garzón está en la historia y en la memoria de este país? Jaime Garzón es asesinado el 13 de agosto de 1999 y yo nací el 25 de agosto de 1999. Entonces como que ya teniendo esa cercanía, cada que se acerca como llega agosto, yo empiezo a recordar siempre el 13 de agosto y claro, me encuentro también con la historia de Jaime Garzón, que él, con esa sátira y con ese humor, él logra, digamos que, contactar o conectar con la gente. Y claro, yo decía, wow, este personaje pues debe tener una historia tremenda y poco a poco lo iba leyendo y claro, hay una anécdota muy chistosa que yo leía de él y era que él, cuando fue alcalde de Sumapaz, en ese entonces creo que el alcalde mayor era Pastrana. Sí, Presidente. Andrés Pastrana. Y él decía que allá no había colores, no tenían nada de eso, pero él era buen imitador. Él llamó a una empresa de colores y dijo que llamaba al alcalde Pastrana para solicitar colores y que los enviaran a Sumapaz. Y en efecto le giraron los colores y el alcalde tuvo que girar la plata. Pero o sea, es súper chistoso como él como que utilizaba sus habilidades para ponerlas al servicio de los demás. Entonces, como esas habilidades chéveres que lo motivan a uno o sea, uno dice, wow, es un personaje que tenía habilidades y sabía cómo ponerlas al servicio. Quienes tuvimos la ocasión de trabajar con él, como en mi caso en Radionet, nos dábamos cuenta que prácticamente él no actuaba. Es que él se mostraba en la cámara tal cual como era en la sala de redacción, en la vida real, en un restaurante. Y eso es una característica muy importante y por eso una anécdota como esa de siendo alcalde de Sumapaz hacerse pasar por Andrés Pastrana para que le enviaran colores a las escuelas rurales de Bogotá, pues es una historia bastante creíble porque Jaime hacía ese tipo de cosas.
y ya empiezas como a tomar en serio a Jaime Garzón como humorista y como un provocador y como un espejo de la sociedad. ¿A partir de qué edad y por alguna circunstancia personal o social o familiar especial, o eso fue surgiendo de a poquitos? Bueno, digamos que poco a poco me iba surgiendo. Me acuerdo en especial, por ejemplo, cuando empezaron esas novelas, la de los Tres Caínes, que ahí lo mostraban, claro, la postura desde Carlos Castaño mostrando que no, que es un bufón y todo eso, como generaba tanta incomodidad. Y pues el estudiarlo poco a poco me permitía, como te decía antes, revisar qué datos eran ciertos en las novelas y a la vez como descubrir los personajes. Y ahí es donde empiezo como a ver o sea, que el rol de Jaime Garzón realmente era muy, muy importante, muy trascendental. Y poco a poco, pues claro, fui aprendiendo más de la biografía de él. Hace poco en mi universidad pude encontrar el libro de la hermana, Lea para que hablemos, y veía cómo ella pues puso fotografías y escaneaba dibujos que él hacía desde que estaba como en primaria. Se veía que eran dibujos pues hechos cuando estaba niño, y se veía que tenía interés o sea, por el país, por las situaciones de este país. Entonces yo decía como, wow, o sea, si era un líder que desde pequeño, o sea, mostraba activismo y liderazgo y que quería, o sea, interesarse también por el tema del país. Eso me llamaba mucho la atención. Yo decía como, no es algo que pronto en la adolescencia, sino que él como que nació con eso y con ese liderazgo. Tenía ese interés por el país y ese liderazgo por querer fomentar como una especie de cambio, como se refleja de pronto en la serie también, desde que está haciendo el liderazgo en la escuela para como hacer valer las leyes. Así literalmente fue creciendo y fue lo que vimos, o sea, en el acervo que se queda registrado en Señal Memoria, que todo lo que él hace es para mostrar ese activismo de tratar de generar como una conciencia social, por así decirlo. Para nosotros, un testimonio como el que nos está entregando hoy nuestro invitado es muy importante. Nos ayuda a valorar cualitativamente los contenidos de nuestra parrilla de programación. Que una serie biográfica sobre la vida de Jaime Garzón inspire en 2024 a jóvenes como Felipe Garzón nos da pistas sobre la pertinencia de esos contenidos en este año 2024. No obstante que su trama se desarrolla en el contexto de la Colombia de hace 5, 4 a 3 décadas. Cuéntenos qué tal les ha parecido esta conversación con Felipe Garzón. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver Garzón Vive, la serie que relata la vida de Jaime Garzón? ¿Les gustaría darnos su opinión sobre esta serie o de alguno de los programas que estamos emitiendo por Capital o por el canal Eureka? ¿Qué uso creen ustedes que podría tener una serie como la de Jaime Garzón en el sistema educativo formal de Colombia en este año 2024? Gabriela, la santidad del arcángel San Gabriel hecha mujer. ¿Y mi hijo se llama? Mi nombre no es tan santo como el suyo, Jaime Garzón. Ah, Jaime Garzón, pero a mí no me parece mal. ¿Cómo se le ocurre si Jaime es nombre de chofer? Jaime, sáqueme a los niños. Jaime, téngame la puerta. Y Garzón le dicen a los meseros en Francia. Garzón, hay una mosca en mi sopa. Su merced es... Yo soy alumno de su hija. Ay, mi hijo es el alumno de Soledad que la llama por teléfono cada rato. Sí, me imagino que no soy el único alumno que la llama, porque déjeme decirle que Soledad es una excelente maestra. Sí, y es muy buena. Uf, buenísimo. Buena enseñando. Es muy buena enseñando. Pues gracias, mijo.
qué asuntos de interés público relacionados con la Bogotá región de hoy podrían estar siendo blanco del humor político de Jaime Garzón y de sus personajes. ¿Les gusta que emitamos este tipo de series en Canal Capital? Cuéntenos todas sus percepciones, quejas, sugerencias al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Jaime. No. ¿Usted qué hace aquí? Yo tenía que saber qué es lo que usted me oculta. Bueno, pues ya sabe. Sí, pero ¿eso qué es, Soledad? Este es un grupo de estudio. Colaboramos con un grupo insurgente. Y el que estaba encapuchado es el comandante que vino a visitarnos. Soledad, ¿usted es una guerrillera? Sí. Sí, Jaime. ¿Y sabe por qué sí soy? Porque me duelen los niños con hambre. Porque estoy cansada de que nos roben. De que se queden con la plata de los impuestos por eso, Jaime. Pero ¿sabe qué? Si me quiere delatar, yo lo voy a entender. Garzón vive. El humor que transformó un país. Lunes a viernes a las 9 de la noche. Canal Capital. En el corazón de la televisión. ¿Tú viste la serie original Garzón Vive cuando la transmitió el canal RCN o la estás viendo por primera vez ahora en Capital? No, la estoy viendo hasta apenas por primera vez en Canal Capital, porque en su momento, cuando la transmitían por RCN, el horario empezó a cruzárseme y pues de lo mismo que empecé a dejar de ver capítulos, perdí como esa motivación de seguirla viendo porque ya no entendía. Entonces hasta ahorita en Canal Capital la estoy viendo por primera vez. ¿Y cómo te enteraste que Capital iba a transmitir la serie? Por una publicación que hicieron en Instagram. Entonces yo pues pregunté el horario y ahí decía que pues el capítulo es a las 9, pero la repetición a las 5. Entonces como salgo temprano, aprovecho que a las 5 tengo el tiempito libre y me estoy viendo la repetición. 5:30 de la tarde. ¿Y lo ves por señal abierta de televisión o a través del streaming de Canal Capital? Digamos que suele ser mixto. A veces que estoy en el computador, lo pongo acá. Y si estoy ya pues libre de trabajos y con tiempo libre, sí me mantengo en el televisor y lo veo con calma. Al ir viendo la serie, supongo yo, se van despertando en ti sentimientos quizá viejos, pero también sentimientos nuevos, frente no solamente al personaje de Jaime y a su aporte al país, sino también sentimientos frente al país que tenemos hoy. Cuéntanos, ¿cómo es esa experiencia tuya como televidente? ¿Qué pasa por tu cuerpo y por tu mente cuando estás viendo la biografía de Jaime en esta serie? En este caso me llama mucho la atención ese conflicto que tiene con la mamá, que le trata así como, no, Jaime, compórtese para que sea alguien que no se meta en problemas, todo eso. Y me pone a pensar eso, muchas veces esos conflictos que la gente no entiende, o sea, porque las personas lo hacen, es lo que termina formando como grandes líderes, que les fomenta un poco de carácter y a la vez es porque tienen una intención grande al momento de generar ¿cómo decirlo? Ese choque, de pronto tal vez, no sé si es como el choque de autoridad, por así decirlo, y es lo que sucede también con Jaime Garzón. La mamá trata de formarlo para que sea alguien en la vida, pero ese comportamiento o ese choque, digamos que con la autoridad de la mamá, es lo que lo llevó al final a impactar a las personas y poder trascender en lo que hoy en día ha trascendido. Quizá la mamá con muy buen propósito creía que proteger a su hijo era decirle, mi hijo, no te metas en problemas, ¿no? No te metas en problemas, deja las cosas así, no te metas en líos, no busques lo que se te ha perdido, que es lo que suelen decirle a uno las mamás y los papás o las tías o las abuelitas, cuando ven que uno de pronto asume algunos riesgos tomando posturas en la vida y lo hacen con cariño para protegerlo a uno, pero es cuando llegan esos momentos en que uno va cuajando la libertad y va cuajando el libre albedrío y va tomando decisiones y va asumiendo riesgos y va asumiendo comportamientos que pueden tener consecuencias positivas o negativas dependiendo de cómo se hagan también las cosas.
hoy viendo esa serie con calma y conociendo todo lo que ha pasado desde su asesinato hasta hoy? ¿Qué tipo de aprendizajes crees tú que Jaime Garzón sembró en vida y la serie ahora está ayudando a sembrar y a cosechar también? Bueno, digamos que mayoritariamente se suele hablar de la motivación del activismo político de Jaime Garzón, que pues es, o sea, muy bueno, el cómo motiva a la gente que se apropie, o sea, tenga el sentido de pertenencia con su país para pues asumir los retos hacia el futuro. Pero hay una en especial que siento que la gente pues a poco ha hablado, y es esa frase cuando dice, yo creo en la gente, creo en el futuro, creo en los demás, y es justamente, ese es lo que yo llamo el camino a la paz, el creer en la sociedad y creer que todos, o sea, dentro de todos hay algo bueno, aprender a creer en los demás, así pensemos diferente, que de hecho hay una frase que él traduce de un artículo de la Constitución que dice nadie podrá llevar por encima a nadie, aunque piense o diga diferente, y es justamente siento que lo que en ese momento haría más falta, el aprender a aceptar un poco la diferencia con los demás, que digamos no somos diferentes, pero que el pensar diferente nos ayuda a complementarnos y a discernir. Entonces esa capacidad que pronto él nos decía, como acepten a los demás, y eso es lo que nos ayudará como a enriquecernos, logrando como discernir, que uno diga, bueno, escuchemos al otro que tiene que decir. Ah, claro, esto es bueno, esto es malo. San Agustín decía, encontraste la verdad, felicidades, síguela buscando. ¿Por qué? Porque no hay verdad absoluta. Entonces siento que más que nada esa es como la enseñanza que pronto hace falta ver que Jaime Garzón nos dejaba. El aprender a dialogar, aceptando y respetando las diferencias de los demás. Y en este país hace bastante falta el diálogo con comprensión y con tolerancia hacia la diferencia de los demás. Siento que esa es como la enseñanza que más, o sea, como que más me ha dejado internamente, y trato como de aplicarla pues con mis semejantes. Háblanos de tu manera de ver televisión. ¿Qué pasa cuando te sientas a ver la serie Garzón Vive hoy, bien sea en el streaming o en la señal abierta de televisión? ¿Qué pasa en ese momento en que tú estás viendo la serie? ¿Te sientas, estás haciendo oficio, vas tomando nota? No sé, ¿qué haces mientras ves la serie? Me siento y me pongo, digamos, a disfrutarla. Y poco a poco en los comerciales, como que lo que te digo, me llama ese interés pues a ver cada cosa, el buscar, por ejemplo, cómo era la Colombia de los 70. Trato de comprender toda, o sea, como el contexto para aprender a analizar un poco o sea, lo que la serie nos quiere enseñar también a profundidad. La biografía de Jaime va también, o sea, acompañada de mucho del contexto de la época. Si mal no estoy, creo que Jaime alcanzó a vivir la llegada de los dos papas. Pues claro, la mamá le quería como imponer eso, pero curiosamente, digamos, el Papa Juan Pablo II decía, las ideas no se imponen, se proponen, pero la mamá era imponerle eso a la fuerza, y cuando algo se impone, el ser humano actúa de manera diferente, o sea, a la inversa. Y es lo que indirectamente siento que también ella fomentó en Garzón, como esa rebeldía al tratar de enseñarle algo a la fuerza. Claro, y a Jaime Garzón, como a personas de mi edad, nos tocó un momento muy interesante en la historia de la Iglesia Católica, porque todos nuestros padres, en su gran mayoría, en esa época eran católicos, había muy poco cristiano, evangélico, protestante y demás. Y es la época de una gran transformación de la Iglesia, especialmente con el Concilio Vaticano II, y con una conferencia del episcopado latinoamericano que tuvo lugar en Medellín en 1968, que cambió mucho de los aspectos doctrinales y del magisterio y de la pastoral social de la Iglesia, en sintonía con muchas de las realidades que estábamos viviendo aquí. Y has conversado sobre esta serie con otras personas, no sé, con tus padres en la casa, con tus compañeros en la universidad, con los profesores, con los vecinos, mandas WhatsApp, comentas, ¿qué ha pasado con eso? Bueno, digamos que sí, más que nada con lo que es amigos y profesores, que claro, ellos en la universidad, pues claro,
los profesores ya pues en una edad mayor a la mía, entonces ellos sí alcanzaron a conocerlo y les comentó lo que se está viendo. Trato siempre de, pues como de generar esa duda de querer aprender de cada, o sea, de cada capítulo que muestra la serie. Hay compañeros que también trato de decirles como, ay, mire, usted que también le agrada la biografía de él, la están presentando por Canal Capital a las 5 y me dicen como, no, pero pues a veces no tengo tiempo, o algunos sí me dicen como, bueno, a tratar de hacer el intento de verla, pero sí como que me llama esa, o sea, esa atención de querer como difundir lo que, o sea, como lo que voy aprendiendo y trato como siempre de estarlo conversando o sea, con amigos y profesores, bien sea desde el tema como de, para comentarles y hacer que ellos me empiecen a comentar la experiencia de las vivencias desde ellos hacia, en la época de Jaime Garzón, y así pues poder aprender un poco más como te decía antes, del contexto de la época y de la biografía de él. Me acuerdo sobre todo que tenía un programa donde le hacía crítica al elefante de Ernesto Samper. Y claro, entonces uno sabía que él estaba constantemente informado. Y eso nos gusta, digamos, a los colombianos, o sea, que se ataque al poder, porque así, digamos, como que uno está haciéndole veeduría o controla al poder y a la vez se está, digamos, que informando, porque si somos realistas, a nosotros nos gusta es, digamos, un poco la guachafita. Entonces, que nos informe con la guachafita o sea, es algo genial. Yo recuerdo lo más cercano que pronto conocí a Jaime Garzón fue en su momento un programa que se llamó El Noticiero NPI, que lo mismo recreaba los personajes y los entrevistaba, y entonces, como uno sabe que en cierto modo los políticos mienten, ponía a los reencauchados, a los títeres, a que realmente dijeran las intenciones que los políticos tienen. Y claro, yo me acuerdo que yo disfrutaba mucho de eso, tenía como 10 años, pero sentía verlo. Y el día que lo cancelaron, me recuerdo que uno de los muñequitos dijo, no, el programa se va. Nos pasó lo mismo que le pasó a Quack y a Sociedad, que eran programas de Jaime Garzón. Pues Felipe, te agradecemos mucho, ha sido muy chévere conversar contigo. Vas muy bien, es un pelado super pilo, sigue por esa onda que te va a ir muy bien y muchas gracias por haber estado aquí compartiendo esta charla con las audiencias de Capital. Hasta una próxima oportunidad. Programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y también por nuestras redes y plataformas digitales. La invitación es a que se animen a escribirnos y a que hagan parte de este programa que por supuesto es de ustedes y para ustedes. Nuestro objetivo en este espacio semanal de la Defensoría de las Audiencias es consolidarnos como un espacio de conversación cara a cara, convencidos como estamos de que se trata de un ejercicio efectivo de libertad de expresión y de participación ciudadana. Estamos comprometidos a privilegiar este tipo de interacción con las audiencias sin renunciar al análisis de contenidos. Nos interesa tomar nota de sus reacciones frente a nuestra propuesta de televisión pública. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas o sugerencias. Cuéntenos qué les gusta y qué no les gusta y por qué. Estamos atentos a tomar nota sobre lo que ustedes piensan, desean, necesitan o esperan de nuestra programación. Pueden escribirnos a través del correo electrónico defensoría@canalcapital.go.co. Les recuerdo que Garzón Vive se emite de lunes a viernes a las 9 de la noche por las pantallas de Capital, con repetición a las 5:30 de la tarde. Recuerden que nos pueden sintonizar por la televisión digital terrestre TDT, en el operador ETV en el canal 256, en Claro en el 116, en DirecTV el 143, en Movistar el 164 y en Tigo el canal 104. Anímense a contarnos, cuéntenos qué piensan de nuestra programación. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao.
Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de Ti.